Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les explico esto? El eclipse que nos toca el día 25 de marzo del 2024 es un eclipse prenumbral de luna, luna llena, obvio, porque está opuesta al sol. La luna estará en Libra, acá lo tenemos. Ahora vamos a ver con detalle toda la rueda. Esta es la carta que levanté más que nada de cómo se configura el eclipse en Argentina, pero igual voy a hablar en general. ¿Qué es lo que nos trae este eclipse en cuestiones propias? Porque tiene mucho que ver con esto de apropiarse de la autenticidad. Como la gran pregunta que yo me haría en este eclipse es si estoy siendo coherente conmigo misma, conmigo mismo, en cuestiones propias, ¿no? O sea, deseos personales, mi propia identidad, quién soy verdaderamente, si soy coherente con lo que pienso, con lo que siento, con mi camino de vida, si he dejado o dejo de hacer cosas para poner contenta o contento a los demás. Vamos a verlo en detalle. Fíjate que acá tenemos la lunación, ¿no? La luna está en Libra, junto al nodo sur. Obviamente Libra es un signo que está muy tocado en estos tiempos porque estamos aprendiendo a dejar de ser esas personas que están esperando siempre la aprobación de los demás, y en este eclipse se va a ver cada vez más profundamente esta temática, ¿no? O sea, esto de esperar que el otro me apruebe, esperar que el otro guste de mí o que me escuche y que esté agradable con lo que ve de mí o con lo que escucha de mí, y que me apruebe, que me felicite y que me aplauda. Es como que estamos teniendo el aprendizaje de ir soltando esas amarras que tenemos en los vínculos con los otros. El gran tema de este eclipse es las heridas del alma que cargamos. Fíjense que está justo opuesto. El nodo sur está claramente opuesto al nodo norte, que el nodo norte lo tenemos en Aries, pero además, como Aries es importante en este momento porque esta luna está opuesta al sol en Aries, que recién inicia su caminito por Aries, entonces esta energía de Aries nos va a estar arrojando una verdad que nos trae el eclipse en Libra, que claramente lo que nos va a pedir este eclipse en Libra es: te estás haciendo cargo de la energía que sos, Aries, ¿no? Te estás haciendo cargo de lo que sos, te estás haciendo cargo de sanar tus heridas de la infancia que no te permitieron ser quien de verdad sos. Te estás vinculando con vos misma, con vos mismo, desde un lugar auténtico, sin estar tan a la expectativa de lo que el otro aprueba o no de vos. Un poco que este eclipse nos va a traer, como ya que es lunar y que los eclipses lunares lo que nos traen es como un contacto directo con nuestras emociones, así que los eclipses de luna, el aprendizaje es a nivel emocional, y los eclipses de sol son más a nivel de conciencia, a nivel como de razonamiento o de ideas o de cómo me autopercibo en la vida, pero a nivel de ideas, ¿no? En cambio el lunar nos trae más el contacto con las emociones. Este eclipse nos va a traer un tumulto de emociones encontradas en relación a quién sos verdaderamente. Entonces te vas a estar preguntando y te vas a estar contestando cuestiones tuyas, ¿no? Porque la herida de Quirón, que está en Aries, del quién sos verdaderamente en esencia, cuando sos honesto con vos misma, con vos mismo, cómo sos verdaderamente, cuáles son tus tiempos, ¿no? O sea, si alguien te manda un mensaje, vas corriendo a responder para sostener ese vínculo o no, o realmente te permitís ser vos misma, vos mismo, tener tus tiempos. Entonces, esto es un poco lo que a nivel vincular se nos va a estar trayendo, ¿no? O sea, también el tema de la aprobación. Hace poco hice un video desde mi expertise como grafóloga, analizando la letra y la firma de el presidente, hablando de determinadas cosas. Si querés andar a verlo, está ahí colgado en YouTube. Ya que estás, suscríbete, por favor, a mí me ayudas un montón. Y el comentario fue: no te veo en condiciones de opinar ni de Milei ni de nadie. Ok, imagínate que si yo le hubiese dado trascendencia a lo que el otro evidentemente está viendo de mí o me quiere habilitar o no
a mí para lo que yo pueda hacer, entonces es como que quedaría trabada. Esto es un poco lo que te quiero traer en este mensaje de lo que te va a estar moviendo a vos este eclipse a nivel de individualidad. Cuánto de vos se pone en escena y se despliega, digamos, en su individualidad y en su autonomía, independientemente de la mirada del otro, ¿no? Como, no importa, el otro no puede definir lo que vos sos. Esto es Quirón en Aries, también nos va a traer las heridas propias de cuál fue tu aprendizaje para poder recopilar esta información de quién sos vos, cuál es tu individualidad, tu independencia, cómo te desplegas ante el mundo, cómo haces con los vínculos con el otro para vincularte, digamos, pero vinculándote, pero también al mismo tiempo poniendo esos límites para que no te avasallen en tu identidad o en tu forma de ser, o en tus deseos, o en lo que vos realmente querés o no hacer, ¿no? Porque nadie puede venir a decirte qué cosa podés o no pensar, por ejemplo, o decir o hacer, etcétera, ¿no? Entonces, en este eclipse, quiero subrayar lo siguiente. Este eclipse va a traer mucho la herida que tiene que ver con posiblemente heridas de la infancia. Acá lo voy a ligar mucho con las terapias transpersonales, la biodecodificación, por ejemplo, que es algo que me encanta y lo hago, lo doy en sesión, está buenísimo porque podés trabajar todo este tipo de dinámicas que tienen que ver con lo vincular y tiene que ver con el desarrollo personal también, ¿no? O sea, las personas que hayan pasado en algún momento de su vida por algún tipo de terapia transpersonal van a saber lo que digo. Las heridas estas que vienen, por ejemplo, de la infancia, o que posiblemente algunas vengan para los que creen, de vida pasada, etc., son heridas que claramente tienen mucho que ver en los vínculos luego, ¿no? O sea, el tema de la identidad, la herida del no poder gestionar tu autonomía, tu independencia, ¿sí? Tu voz y tu voto, ¿no? La forma en que vos te expreses, tu deseo, ese es Quirón en Aries, que le está haciendo oposición a esta lunación, por lo cual esta luna claramente nos está indicando que hay algo que trabajar a nivel vincular, pero en relación a todo este paquete que trae acá Aries, ¿no? Como esta luna está transitando la oposición a este sol, que recientemente está colocándose en el grado 5 de Aries, por lo cual este sol recién inicia sus primeros días en Aries, así que es como que recién nos despertamos entramos en la energía de Aries, ok, veníamos de la energía Piscis, que es una energía mucho más etérea, una energía más mezclada con las aguas del inconsciente, es decir, una energía más colgada, vamos a decir, ¿no? Como de estar como en las nubes, meditativa, ¿no? Como en ese flow de las aguas del océano, así lo vemos a Piscis, como más hipón, más hippie. En cambio, en Aries vemos esta fuerza de empuje, ¿no? Esta fuerza de ir hacia adelante, de apropiarnos de lo que somos. Claramente tenemos el nodo norte en Aries, fíjense al lado de Quirón, que el nodo norte nos habla un poco del hacia dónde está bueno que vayamos, ¿no? Por eso este eclipse de luna en Libra nos está marcando aquellas formas tóxicas en los vínculos que estamos teniendo, que siempre tuvimos y que hay que empezar a soltar, en pos de claramente apropiarte cada vez más de tu independencia, de lo que sos vos, y trabajar cada vez más esto de ir hacia el nodo norte en Aries y trabajar las heridas del alma, de la individualidad, tu riqueza personal, ¿no? Quién sos, desde qué lugar estás, por ejemplo, en este caso, no sé, comunicando, digo, quién de verdad vos te crees que vos sos, lo estás haciendo desde un lugar convencida o dudás, porque si dudás, sí, cualquier cosa que te digan te va a hacer tambalear, pero si vos no dudás de quién sos, vas a poder vincularte de manera más sana y con límites claros. Eso es un poco lo que nos va a traer este eclipse. Es importante que tengas en cuenta esto y te voy a sacar una lectura, una cartita de tarot.
Me salieron los dos, el ermitaño y la estrella. Bueno, el ermitaño nos habla del aprendizaje que teníamos que haber tenido, del pasado, que es un poco lo que yo venía diciendo. Esta es la primera que salió y esta es la segunda. Entonces, a mí lo que me muestran es que en esta lunación hay que tomar conciencia de aquellas cosas que nosotros, aquel recorrido que hemos tenido en el pasado, ¿sí? Ese recorrido del ermitaño, también ese cansancio, esa vejez que tiene el ermitaño, esa soledad, que a nivel vincular, ¿no? O sea, el aprendizaje en este caso es, bueno, ¿qué he aprendido? Ya que estamos hablando del eclipse y estamos hablando de cómo me vinculo conmigo misma, si me apropio de mi deseo, me apropio de mi autenticidad y sé ponerle límites a los demás cuando los demás quizás están, eh, digamos, esperando otra cosa de mí, pero que no soy. Entonces, bueno, ¿cómo puedo poner ese límite? Y la otra pregunta también es, ¿cómo me puedo poner límite a mí? O sea, para no tener que hacer algo para que el otro me apruebe o no. No siempre la gente va a estar contenta o contento con lo que nosotros hacemos o decimos o pensamos, pero eso no nos hace menos. Entonces ahí es donde uno tiene que autoponerse el límite y no estar como, bueno, ¿y ahora qué hago para que el otro me apruebe? Porque resulta que el otro se incomodó con lo que dije. Ese recordatorio te lo va a estar trayendo el ermitaño en esta forma en que se presenta en su soledad, como diciendo, mirá, vos lo que tenés verdaderamente es a vos misma, a vos mismo, tu experiencia y tu recorrido de vida, tu expertise, las cosas que caminaste, todo el camino recorrido, toda esa luz de conciencia que tenés acá y por la cual también estás iluminando a los demás. Y ahí justo apareció la carta de la estrella como que muy por el contrario, el arquetipo del ermitaño, la estrella nos habla de una juventud, nos habla de ese primer momento de pubertad o de adolescencia en donde nosotros somos pura creatividad, digamos, y inocencia. Inocencia es una carta muy, muy, muy creativa, inocente, gestante también, y que mezcla sus aguas, como diciendo, mezclo las emociones para ver qué hago en función de esto, ¿no? También es una carta futurística, mientras esta nos está hablando del pasado, esta nos está hablando del futuro, y también nos está hablando de brillar con brillo propio, ¿no? Que es un poco la energía de Aries. Yo creo que en este eclipse, ya que sacamos cartas relacionadas con el eclipse, lo que nos está diciendo esta lectura es: ten en consideración que para el vínculo con los demás tenés que recopilar la información de tu recorrido, valorarla, quizás posiblemente en tu soledad, para luego recién después poder salir al mundo y brillar. Pero al mismo tiempo estas dos cosas para mí están en perfecta como armonía y son al mismo tiempo. No es que primero tenés que ser este para después ser este, posiblemente sea una lectura, pero en este caso yo lo veo como un despertar de conciencia en el sentido de, bueno, primero tenés que estar en faceta ermitaño para poder después salir al mundo y brillar con lo que sos verdaderamente en tu autenticidad, bien arquetipo de la estrella, con mucho éxito también. Y no importa que el otro te apruebe o no te apruebe en lo que vos sos o en lo que vos expresás, porque al final también cada uno tiene su vida y su recorrido. ¿Quién puede decir que este ermitaño vale o no vale su recorrido? ¿Quién lo puede decir? Solo él y su luz de conciencia. Y por lo viejo que es, su manera de autorregistrar lo que realmente recorrió. Así que el único que verdaderamente conoce sus pasos es él. Por eso es que después, realmente después de hacer todo este camino, evidentemente la lectura nos está indicando que podemos empezar a aprender a brillar con esa inocencia, apropiándonos del camino recorrido. Ya te dije cómo podés trabajarlo desde la biodecodificación o cualquier terapia transpersonal, el tema vincular con heridas que traes de la infancia y quizás posiblemente de otras vidas si es que realmente crees en eso. Se puede trabajar claramente en poder disolver, porque hay algunos mecanismos por los cuales nosotros nos colocamos caretas para poder vincularnos con los demás y buscar ese tipo de aprobación y dejar de lado nuestra esencia solo para seguir sosteniendo vínculos que posiblemente nos hacen daño. Entonces siempre lo más importante es cómo vos te vinculás con vos misma, con vos mismo,
en una coherencia total. La coherencia de mente, corazón y espíritu, ¿no? O sea, y también en lo que hago, ¿no? O sea, todo eso que también muchas veces lo vemos desde el yoga, ¿no? Como te propongo que en estos días hagas mucha meditación, meditación y sanación del niño interior, que sanes y rescates a tu niña, a tu niño interno en estas dinámicas, en las heridas que tengas o que vos detectes en estos días cuál es la herida vincular que se te juega, ¿no? Que estoy esperando mucho la aprobación del otro, que me enoja o me molesta o me lastima si el otro opina tal o cual cosa de mí o de lo que digo, de lo que hago. Bueno, ahí a trabajar un poquito esa cosa, ¿no? O sea, está bueno empezar a verlo. Y además, desde la grafología te voy a mostrar posiblemente cómo podés detectar en tu propia letra la forma que tenés para vincularte. Esto que vemos acá son ángulos, ¿no? Es como si yo escribiera, ¿no? De alguna manera, con muchos ángulos. Te lo estoy exagerando para que se comprenda de una manera llana, pero vos fíjate cómo escribís, fíjate si hay muchos angulitos en tu letra y te vas a dar cuenta que en este caso esta persona estaría, por supuesto que esto es como un dibujo, ¿no? Estoy haciendo una abstracción, podría ser algo así. Algo así, ¿no? Donde puse mi nombre, Laura, y fíjense la cantidad de ángulos fuertes que hay y cómo esta persona se vincularía con el otro, de manera tajante, de manera fuerte, de manera como, vamos a decir, con cierta agresividad, ¿no? Como, no, bueno, anda para allá, viste, como, bueno, para, tranquilo. Entonces, para poder autovernos, está bueno vernos en nuestra propia letra. Me da gracia porque en el análisis grafológico que hice a la letra de Milei, uno me dijo, ¿por qué no te analizás vos? Eso es una falta de respeto. Tranquilos que ya me analicé, ya he ido a terapia también por eso, no te preocupes. No se preocupen tanto que yo, digamos, creo que me he visto bastante. Eso no quiere decir que tenga que ya me haya dejado de ver. No, estoy constantemente trabajando en mí, quédense tranquilos. En ningún momento voy a estar con el dedo acusador con nadie. Así que quédense tranquilos con eso. Vamos a ver, ¿cómo podés ver en tu letra de la forma en que te vinculás un poquito también para que te sirva de espejo? Así sería una forma como intransigente, ¿no? En donde a veces no escuchás al otro o a veces sos demasiado tajante con el otro y el otro por ahí se queda como, no, me duele como me lo decís, ¿sí? Está bueno que lo tengas en cuenta. En este otro ejemplo que escribí, acá si se dan cuenta vemos muchas más curvas, ¿sí? Hay curvas, fíjense cómo se liga letra con letra, es mucho más amable, más amorosa esta persona, entonces puede hablar más despacio, puede escuchar mejor, puede tenerlo en cuenta al otro, es más amigable. Y también al tener coligamento, se dice cómo liga una letra con otra, se llama coligamento. Esto es un coligamento también, acá también, aunque está bastante desligada, porque en este caso es una imprenta, pero sin embargo igualmente fíjense que está adosada, que está muy pegada a la otra, entonces tiene una forma muy combativa de decir las cosas y puede que el otro le duela. Sin embargo, igualmente esta persona funciona como líder, ¿eh? Ya más adelante vamos a ver, caso por caso, los pros y los contras. Pero en este caso quería hacerles un mix para que vean a nivel vincular cómo se vinculan, ya que el eclipse es vincular, quería hacerles un mix chiquitito de esto. Bien, eso quedará para otro video, coméntenme si les interesa y hago mayor profundidad o hago un video específico de cómo sería cada una de las letras. Bien, entonces, en este caso es una persona más amable, escucha, dice las cosas más lento, va más despacio y al mismo tiempo tiene mayor empatía. Y es más emocional también acá, ¿no? Las emociones son más amables. Ya que en los óvalos vamos a estar viendo la emocionalidad de la persona, ¿no? Entonces, las A, las O, estas son las A, ¿no? Las A, las O, y todo lo que tenga óvalos va a estar dándome cuenta a mí de su mundo emocional. En el caso de las imprentas, no hay en este caso óvalo, pero sí hay A. Entonces, de todas maneras, igual tengo que analizar la parte emocional en este caso. Luego, en este caso, tenemos el cuadrado. Aparece mucho el formato cuadrado, en donde la persona es mucho más pragmática y tiene una forma de vincularse con la realidad y con las personas como de manera más esquemática, tal como funciona con el cuadrado, ¿no?
Por favor, no vayan a decir que una persona así es cuadrada, porque no es así como se ven las cosas desde la grafología. Si te interesa más de esto, y te cuento un poco más. Acordate de darle like y compartir y suscribirte. Y acá va un bonus track, porque bueno, algo que tiene mucho que ver con este eclipse, como decía, es el tema de cómo me vinculo con el otro, independientemente de si el otro me aprueba o no, o quiere aprobarme o no con lo que digo o con lo que hago. Y ustedes vieron que yo no estoy todo el tiempo mostrándoles mis títulos o que estudié, etcétera, porque siento como que a veces es un cansancio, ¿no? Porque es parte de una máscara. Es parte de una máscara. Porque el verdadero ser está en otro lugar. Digamos, lo que verdaderamente yo soy es otra cosa. No es si estudié, por ejemplo, comunicación en la UBA hasta tercer año, porque no la terminé, porque ¿quién termina comunicación? Bueno, hay gente que sí, yo no. Pero, digamos, lo que me define no es lo que estudié, sino el camino que hice también para haber estudiado, que por ejemplo lo hice bajo una situación complicada a nivel personal y familiar, en donde mi mamá quizás, bueno, estaba transitando una enfermedad, entonces era muy difícil para mí sostener el trabajo, iba mal dormida, no comía bien, porque bueno, cuando vos estás trabajando, por ejemplo, eventualmente, si trabajás 12 horas y salís corriendo a la facultad y rendís un final o un parcial, etcétera, es como que bueno, qué sé yo. Realmente no vas a estar bien alimentada y demás. Pero bueno, esas eran las decisiones mías en mi vida. Yo quería progresar y quería estudiar, y en vez de irme de joda o en vez de gastar mi plata en irme de joda, ¿sí? O de comprarme ropa y demás, yo privilegiaba estudiar. Entonces, y esa no fue la única carrera, ¿no? Después hice muchas cosas. Después estudié publicidad, hasta que llegó grafología, que fue lo más cercano a lo que me encanta. Con grafología le metí de lleno. Después apareció la astrología en mi vida, y también lo mismo, ¿no? Siempre con esta cosa de estar trabajando y al mismo tiempo con un poco de platita pagarme mis cursos o pagarme mi facultad o pagarme, ¿no? Y también no solamente estoy hablando de plata, sino del tiempo, en qué uno dedica su tiempo. Entonces, esto lo digo porque, por ejemplo, el otro día cuando vi esos comentarios de quién sos, y yo como que me vi la obligación de, no, yo tengo que salir a responder porque yo estudié grafología y conozco de lo que estoy hablando y tengo una expertise y tengo mucha experiencia como grafóloga, entonces no es quién soy, y esta quién la conoce. O sea, yo sé quién soy, yo sé todos los esfuerzos que hice para estudiar y para saber de eso, y sé lo responsable que soy para salir a animarme a hablar, ¿no? O sea, analizar una letra. Entonces, era como esta cosa de, no, pero tengo que saber, porque vos, el diálogo interno era claro, vos nunca dijiste, ¿no? Nunca mostraste tus títulos. Ahora no lo tengo a mano, pero en otro momento voy a agarrar el título de grafóloga y te lo voy a mostrar para que lo tengas en cuenta. Ahora lo tengo archivado, pero ya quédense tranquilos que los voy a mostrar. Pero bueno, estas cosas que te estoy contando es con las que yo nunca quise conectar, porque en realidad el ser o el desde donde yo parto para comunicarme con ustedes es un lugar distinto, no es ese lugar de la que sabe, la que te muestra el título, la que se coloca en ese lugar. Me canso y a vos también te va a cansar, y además no es un lugar genuino. Y un poco quiero que quede claro esto, porque creo que estamos ya bajo la influencia de este eclipse, y creo que este eclipse nos está mostrando esto. Está bien si vos del otro lado no tenés por qué conocerme, ¿no? O sea, no, claramente, ¿quién es esta? ¿Por qué analiza la letra? Tal vez pensás que soy una chanta. Créeme, yo sé que no soy una chanta, pero no importa, porque como vos no me conocés, eh, por ahí decís, bueno, ¿y esta de dónde sacó todo esto que dice? ¿Viste? ¿Dónde estudió? Bueno, en el Instituto Emerson, para los que quieran saber dónde estudié grafología. Después en otro momento, si quieren, si te interesa, contame en los comentarios a ver si les interesa que haga más videos sobre análisis grafológicos o que explique un poquito mejor. Tal vez tienen dudas, a veces la gente cuando no conoce lo que otro está hablando o está compartiendo se pone como un poco agresiva porque te toca esa fibra íntima del, che, esto no lo conozco,
Por eso este eclipse también está trayendo a nivel vincular estas heridas del alma y de la infancia también, que tienen que ver con esto de la identidad, con cómo soy y cómo es el otro y cómo me vinculo con el otro y cuánto soy capaz de dejar de lado mi propia identidad para congraciarme con el otro. Si te gustó este video, por favor compartilo, suscríbete y déjame en los comentarios qué tipo de contenido te interesa, así los preparo. Gracias.